En la opulenta y moderna ciudad de Monterrey, un oasis de prosperidad en el norte de México, la élite social se reunía para el evento más esperado del año, la Gala de la Armonía. Celebrado en el salón de baile de un club exclusivo en San Pedro Garza García, el barrio más rico de América Latina, el evento era una sinfonía de lujo y poder. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre vestidos de alta costura y joyas que brillaban como constelaciones particulares, mientras el aire vibraba con el murmullo de conversaciones sobre acciones, arte y viajes a paraísos lejanos. En el centro de todo, como un monolito sagrado, un magnífico piano de Cola Fagioli aguardaba a su maestro. El invitado de honor era Alejandro de la Torre, un pianista de renombre mundial, un hombre de mediana edad cuya genialidad técnica era tan vasta como el vacío en su mirada. Para él, la música se había convertido en una rutina, una serie de notas perfectamente ejecutadas, pero desprovistas de alma. Sentado en su mesa de honor, observaba la escena con un tedio cínico, la adulación de los invitados sonando como un ruido irritante, tan hueco como su propia arte. En medio de este océano de brillo y exceso, una pequeña anomalía, una nota disonante y pura, logró encontrar su camino hacia el salón. Leo, un niño ciego de apenas 10 años, con el cabello oscuro cuidadosamente peinado y vestido con ropa sencilla pero impecablemente limpia, dio sus primeros pasos vacilantes sobre la alfombra persa. No, había entrado por la puerta principal. Su ingreso fue un acto de compasión de una trabajadora de la cocina, una señora de manos callosas que vio en el niño no a un intruso, sino a un alma en peregrinación, y lo guió por los pasillos de servicio, susurrando un «Dios te bendiga» antes de desaparecer. Ahora solo, Leo navegaba por el salón no con los ojos, sino con un oído extraordinario que le permitía sentir el espacio, la distancia de los sonidos, la respiración colectiva de la multitud. La pregunta flotaba en el aire, invisible para todos, excepto para el destino. ¿Cómo un niño del barrio obrero más humilde de la ciudad llegó a uno de los eventos más exclusivos del país? ¿Y qué fuerza magnética e irresistible lo impulsaba hacia ese instrumento imponente que el propio maestro trataba con tanta indiferencia? La cortina de indiferencia de Alejandro era una fortaleza construida a lo largo de los años para protegerse de un mundo que sentía que había corrompido su arte. Recordaba su juventud en un conservatorio polvoriento, donde cada nota de Chopin o Liszt era un descubrimiento, una explosión de emoción que hacía vibrar su corazón al unísono con las cuerdas del piano. La música, en esa época, era su lenguaje, su refugio, la única forma de expresar las tormentas y las calmas de su alma. Ahora esa misma música se había convertido en su jaula dorada. Tocaba no para conectar, sino para cumplir un contrato. Las audiencias que lo aplaudían de pie no lo veían como un artista, sino como un artículo de lujo, un símbolo de estatus que podían adquirir por una noche. No escuchaban la melancolía en una sonata o la furia en un estudio. Escuchaban el sonido de su propio éxito, reflejado en la fama del pianista que habían contratado. Esta percepción lo había vaciado, transformando su pasión en un oficio y su don en una mercancía, dejándolo artísticamente muerto en medio del sonido ensordecedor de aplausos vacíos. Mientras tanto, Leo se movía por el salón como una aguja de brújula atraída por su único norte. Para él, el ambiente no estaba hecho de lujo visible, sino de un complejo tejido sonoro. Escuchaba el tintineo agudo de los cristales, el susurro sedoso de los vestidos caros, el grave aterciopelado de las risas forzadas y bajo todo ello, el pulso rítmico y ansioso de los corazones de la multitud.
Eran los colores de un mundo que pintaba en su mente, pero había un sonido, o su ausencia, que se sobreponía a todos los demás. El silencio profundo y resonante que emanaba del gran piano en el escenario. No era un silencio vacío, sino un silencio preñado de posibilidades. El silencio de un gigante dormido que contenía todas las historias, todas las alegrías y todos los dolores del mundo, esperando solo el toque correcto para despertar. Era ese silencio el que lo llamaba, una canción que solo él podía escuchar. Esta historia te tocará y te recordará el poder de la pasión verdadera. Si crees que el arte puede sanar y unir a las personas, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que inspiran el alma. Su silencioso viaje por el salón no pasó completamente desapercibido. El organizador del evento, un hombre llamado Señor Morales, cuyo trabajo era asegurar que la noche transcurriera con una perfección aséptica, finalmente notó la pequeña figura que se acercaba al escenario. Para Morales, la presencia de Leo no era una cuestión de humanidad, sino de logística e imagen. El niño era una variable no deseada, una mancha en el tejido impecable de su noche perfectamente planeada. Sus ojos se entrecerraron, la irritación arrugando su frente. ¿Cómo había pasado ese niño por la seguridad? Con un gesto discreto pero imperativo, llamó la atención de dos robustos guardias de seguridad posicionados en los laterales del salón. No necesitó decir una palabra. Su mirada era una orden clara: eliminar el problema. Discretamente, si era posible, pero eliminarlo a toda costa antes de que pudiera contaminar la atmósfera de Minos, exclusividad que había trabajado tan arduamente para crear. El sistema, con su lógica fría e impersonal, había identificado la anomalía y se movía para expurgarla. Leo sintió el cambio en la atmósfera antes de escucharlo. Sintió las vibraciones en el suelo, la sutil alteración en la acústica de la sala, que le decían que dos grandes masas se movían hacia él. No necesitaba ver los uniformes oscuros ni las miradas severas para saber que su tiempo se estaba agotando. El miedo, un viejo compañero, apretó su pecho, pero la atracción del piano era más fuerte. Podía oler el aroma de la madera pulida, la promesa de las teclas de marfil bajo sus dedos. La multitud, antes un zumbido homogéneo, ahora era un mar de susurros, algunos de lástima, la mayoría de molestia. Desde el otro lado del salón, Alejandro observaba el pequeño drama con un distanciamiento casi clínico. Una leve curiosidad sobre cómo la seguridad manejaría esa pequeña y patética ruptura del protocolo. Cada paso de los guardias era un segundo menos en el cronómetro de su sueño. A pocos metros de su objetivo, el mundo de Leo se reducía a una carrera desesperada contra el sonido de pasos que se acercaban para silenciar la música que aún no había comenzado a tocar. Leo no conocía el mundo a través de imágenes, sino de vibraciones, sonidos y texturas que tejían un tapiz sensorial mucho más rico y complejo que lo que la vista podía ofrecer. Ciego de nacimiento, fue criado por su abuela, Isabela, en una pequeña casa en el corazón de un barrio obrero de Monterrey, un lugar donde el olor a tortillas de maíz se mezclaba con el sonido lejano de las fábricas. La casa era humilde, las paredes delgadas dejaban pasar las conversaciones de los vecinos y el suelo de cemento era frío bajo los pies, pero estaba impregnada de un amor resiliente. Isabela, una mujer cuya fuerza se medía por la bondad en sus ojos y las arrugas de una vida de trabajo duro, reconoció desde temprano el don de su nieto. Veía cómo los dedos de Leo danzaban en el aire al escuchar una melodía, cómo su respiración se sincronizaba con el ritmo de una canción. Fue ella quien le dio la vieja radio a pilas, comprada con el dinero ahorrado de meses de trabajo de costura,
que se convirtió en la ventana de Leo al universo. A través de ese aparato, viajaba a salas de concierto en Viena, a clubes de jazz en Nueva Orleans y a los estudios de grabación donde su gran ídolo, Alejandro de la Torre, creaba su magia. La conexión de Leo con la música era visceral, casi espiritual. Para él, las notas musicales no eran solo sonidos, eran los colores primarios con los que pintaba su realidad. Un acorde mayor era la sensación del sol de la mañana en su rostro, cálido y amarillo. Un arpegio menor era el azul profundo de la añoranza que sentía por sus padres, a quienes apenas conoció. El staccato de un violín era el rojo vibrante de la alegría de su abuela, y el legato de un violonchelo era el abrazo seguro que ella le daba antes de dormir. La música era su forma de ver, de sentir, de entender las emociones que flotaban a su alrededor, indescifrables para los demás. Su motivación para tocar no nacía de un deseo de aplausos o reconocimiento, sino de una necesidad casi biológica de expresión. Necesitaba traducir el mundo abrumador que existía en su mente, compartir los paisajes sonoros que solo él podía percibir. Idolatraba a Alejandro no por su fama, sino porque en las grabaciones antiguas escuchaba una perfección técnica que en su ingenuidad creía que era la gramática ideal para su propio lenguaje, el vehículo perfecto para sus sentimientos. Isabela era la arquitecta silenciosa del sueño de Leo. Observaba la pasión de su nieto no como una fantasía infantil, sino como una vocación sagrada que merecía ser nutrida, incluso si el costo fuera su propio bienestar. Cuando supo de la llegada de Alejandro de la Torre a Monterrey, una determinación feroz se apoderó de ella. Comenzó a trabajar el doble, sus manos moviéndose con la velocidad de la necesidad, aceptando todos los trabajos de costura que conseguía, durmiendo menos, comiendo menos. Vendió el único par de aretes de oro que había heredado de su madre, un pequeño tesoro que guardaba como recuerdo de un tiempo más próspero, cambiando un pedazo de su pasado por una oportunidad en el futuro de su nieto. Cada peso ahorrado se guardaba en una lata de galletas, un santuario de esperanza y sacrificio. El dinero no era para una emergencia, para un medicamento o para reparar el tejado que goteaba. Era para el pasaje de autobús hasta el barrio de San Pedro y, lo más importante, para convencer a su prima lejana, que trabajaba en la cocina del club, a arriesgar su empleo para permitir que Leo entrara en los bastidores del evento. Ese sacrificio era el peso que impulsaba cada paso de Leo dentro de aquel salón opulento. No estaba allí solo por sí mismo. Cargaba sobre sus hombros el peso de las noches sin dormir de su abuela, el valor de sus joyas vendidas, la fe inquebrantable que ella depositaba en su don. En su mente inocente, Alejandro de la Torre no era un hombre cínico y aburrido. Era un dios de la música, un ser que habitaba un plano de existencia donde la emoción era tan pura y perfecta como su técnica. Leo no podía concebir que alguien con tal habilidad pudiera haber perdido la pasión. Creía que, si el maestro pudiera escuchar su música, lo entendería. No quería impresionar con su propia técnica, que apenas poseía, sino con la verdad de su sentimiento. La vida a veces nos impone barreras que parecen insuperables, pero es en esos momentos cuando nuestra pasión verdadera nos da la fuerza para continuar. Si alguna vez has sentido una fuerza así, o conoces a alguien que necesita creer en su propio don, suscríbete y comparte. Historias como esta pueden recordarnos el poder que llevamos dentro. En su casa no había un piano de cola ni siquiera un teclado infantil. La música de Leo nacía del silencio y de la imaginación. Isabela, con un pedazo de carbón, había dibujado para él un teclado en una tabla de madera lisa, y era allí, en ese simulacro mudo,
donde el niño pasaba horas practicando. Sus dedos, ligeros como mariposas, danzaban sobre las teclas pintadas, presionando la madera en un ballet silencioso de pasión y disciplina. No necesitaba escuchar el sonido para saber que estaba allí. En su mente, cada toque producía la nota exacta, la resonancia perfecta. Escuchaba las sinfonías en su cabeza. Sentía la vibración de la música en su pecho, en su sangre. Practicaba en el pasamanos de la escalera, en la mesa de la cocina, en sus propias rodillas, traduciendo las complejas composiciones que memorizaba de la radio en un movimiento físico, un mapeo muscular de su geografía interior. Esa ausencia de un instrumento real no era una limitación, sino una liberación. Sin la retroalimentación auditiva, fue forzado a desarrollar una comprensión puramente conceptual y emocional de la música, una conexión directa entre el sentimiento y el dedo, sin la mediación del sonido físico. La pieza que Leo eligió para su audaz misión no fue una canción de cuna ni una melodía simple, sino la Sonata Claro de Luna de Beethoven en su tercer movimiento completo. Una torrente de notas, una tormenta de furia y desesperación que había escuchado una sola vez en la radio durante una transmisión nocturna. La mayoría de los pianistas tarda años en dominar su complejidad técnica, pero Leo no fue atraído por su dificultad. Fue capturado por su historia. En esas notas no escuchó la maestría de un compositor, escuchó el grito de un alma luchando contra el silencio, la misma batalla que Beethoven libraba contra la sordera inminente. Escuchó la rabia, el dolor y finalmente la belleza trascendente que puede nacer del sufrimiento. Para Leo, tocar esa pieza no era un acto de exhibición, sino de comunión. Era su manera de decir a Alejandro, a Beethoven y al mundo: yo también conozco esa oscuridad, yo también siento esa lucha, pero escucha la luz que podemos crear a partir de ella. Quería usar las notas de un genio para contar su propia verdad, convencido de que el lenguaje del dolor compartido sería entendido. A pesar de su pureza de intención, Leo no era un ingenuo. Años viviendo al margen de la sociedad le habían enseñado a leer las corrientes invisibles del prejuicio y el poder. Al caminar por aquel salón, podía sentir, con la misma claridad con que sentía las vibraciones de la música, las barreras invisibles que lo rodeaban. Sentía el peso de las miradas que lo medían y lo descartaban en una fracción de segundo. Escuchaba el cambio sutil en el tono de los susurros cuando pasaba, la mezcla de lástima e irritación en la voz de quienes lo veían como una pieza fuera de lugar. Comprendía instintivamente que para esas personas él estaba definido no por quién era, sino por lo que no tenía: dinero, estatus, un apellido importante. Esa conciencia no lo intimidaba. Por el contrario, alimentaba una obstinación silenciosa y tenaz. Su misión adquiría una nueva capa de significado. No estaba allí solo para tocar para su ídolo, sino para desafiar la lógica de ese universo, para probar que la belleza y la verdad de su música no podían ser invalidadas por su ropa sencilla o por su condición. Estaba reclamando su derecho a ocupar ese espacio, no como un intruso, sino como un artista. A pocos metros del escenario, con el sonido de los pasos de la seguridad acercándose, un torbellino de imágenes y sentimientos inundó la mente de Leo, solidificando su resolución. Vio el rostro cansado de su abuela, Isabela, sonriéndole mientras le entregaba el dinero para el pasaje, una sonrisa que era una mezcla de esperanza y miedo. Sintió el calor de la mano de la trabajadora de la cocina, un toque rápido y alentador que le decía: tú puedes. Esas mujeres, que no tenían nada, le habían dado todo. La fe de ellas era una deuda que solo podía pagar con valentía.
El miedo a la humillación, a ser expulsado, a fallar, todo eso se volvió secundario frente al miedo mucho mayor de traicionar la confianza que habían depositado en él. Ese no era ya solo su sueño, era el sueño de Isabela, el sueño de la mujer de la cocina, el sueño de todos los que son invisibles. Esa responsabilidad lo transformó. El niño frágil que entró al salón dio paso a un mensajero, un portador de una pasión colectiva. Con esa fuerza dio los últimos pasos, el corazón latiendo no más de miedo, sino con la resonancia de un propósito inquebrantable. Con la determinación estampada en su rostro infantil, Leo finalmente alcanzó la base del escenario. El inmenso abismo social materializándose en forma de escalones de mármol pulido y en la presencia inminente de 2 guardias de seguridad. Para los invitados, su llegada a ese punto era el clímax de una falta intolerable. Él escuchaba los murmullos transformarse en comentarios audibles, fragmentos de frases que lo golpeaban como pequeñas piedras. ¡Qué absurdo! ¿Dónde están los padres de este niño? Alguien tiene que sacar a este chico de aquí. Para ellos, Leo no era una persona, sino un error en el sistema, una mancha de pobreza que osaba ensuciar el lienzo inmaculado de su opulencia. La barrera que enfrentaba no era solo la seguridad que se acercaba, sino el muro invisible e impenetrable del prejuicio, una fuerza colectiva que lo juzgaba y lo condenaba por su apariencia, por su condición, por su simple e inaceptable presencia en aquel lugar sagrado del privilegio. Cada paso que daba hacia el piano era una transgresión, un acto de desafío contra un universo que, por su propia naturaleza, existía para mantener a personas como él fuera. El peso de aquel juicio colectivo amenazó con aplastar el espíritu de Leo. El coraje que lo había llevado hasta allí comenzó a flaquear bajo el ataque de la humillación inminente. Podía oler el perfume caro mezclado con el desprecio. Podía escuchar la textura de la arrogancia en el tono de las voces. El riesgo, en ese momento, se volvió terriblemente claro en su mente. No se trataba solo de ser expulsado. Se trataba de la posibilidad de que la llama de su pasión, la luz más pura de su vida, fuera brutalmente apagada por la indiferencia fría de aquellas personas. Imaginó la mirada de decepción en el rostro de su abuela al saber que todo su sacrificio resultó solo en una expulsión vergonzosa. El miedo a fallarle, a transformar su apuesta de amor en un fracaso humillante, era más aterrador que cualquier guardia. La indiferencia de ellos era la escarcha que amenazaba con congelar la semilla de su sueño, y la batalla más difícil que Leo libraba, mientras subía el primer escalón del escenario, no era contra los guardias, sino contra la voz paralizante de la desesperación que susurraba en su mente: «No perteneces a este lugar». En el instante exacto en que los dedos de Leo, temblorosos de anticipación, tocaron la madera fría y pulida del banco del piano, el conflicto se volvió físico. Las 2 sombras que lo perseguían finalmente lo alcanzaron. Una mano grande y pesada, envuelta en un guante negro, se posó en su pequeño hombro, la presión firme pero contenida de un profesional entrenado para neutralizar amenazas sin causar alboroto. «Vamos, pequeño, la fiesta terminó», dijo uno de los guardias con voz baja y desprovista de emoción, como si estuviera hablando con un objeto, no con un niño. Para los guardias, Leo no estaba movido por un sueño. Era una violación del perímetro, una tarea a cumplir. La multitud, que antes susurraba, ahora observaba en silencio, presenciando el clímax inevitable de aquella transgresión social. El toque del guardia fue como un choque eléctrico para Leo, la materialización de todas las barreras que enfrentaba, el punto final que el sistema imponía a su audacia. A los pies del escenario, el señor Morales supervisaba la operación con una ansiedad apenas disimulada. Su rostro,
Normalmente, un estudio de compostura y superioridad estaba contraído en una máscara de furia contenida y profunda humillación profesional. Ese niño era un defecto en su obra maestra, una mancha en su currículo de perfección. Hizo un gesto impaciente a los guardias, un movimiento rápido y cortante con la cabeza, instándolos a acelerar la remoción antes de que el incidente se convirtiera en un escándalo completo. Su principal preocupación no era el bienestar del niño ni la razón de su presencia allí, sino la reacción de Alejandro de la Torre. Temía que su invitado de honor viera esa falla de seguridad como un reflejo de su propia incompetencia, una ofensa a su estatus. El conflicto central, para Morales, no era sobre arte o humanidad. Era sobre el mantenimiento de las apariencias y la preservación de su propia reputación en el frívolo e implacable mundo de la alta sociedad de Monterrey. Desde el otro lado del salón, Alejandro de la Torre observaba la escena con la apatía de un monarca aburrido asistiendo a un espectáculo predecible. Para él, aquello no era una tragedia humana, sino una ruptura de etiqueta, un inconveniente menor en una noche ya tediosa. No veía la pasión en los ojos de Leo, solo la impertinencia de un niño que no conocía su lugar. En su mundo, el orden y el protocolo eran supremos, y cualquier desviación era una falla que debía corregirse rápidamente. Encontró la mirada suplicante del señor Morales, que buscaba su aprobación para cerrar el episodio. Y por un momento, Alejandro estuvo a punto de concederla. Un sutil movimiento de cabeza, un gesto casi imperceptible, era todo lo que necesitaba para que los guardias arrastraran al niño fuera, restaurando la armonía superficial del evento y permitiéndole volver a su cómodo capullo de indiferencia. El gran maestro, la fuerza que Leo creía que sería su salvación, estaba en ese instante a un paso de convertirse en el verdugo de su sueño. Sin embargo, en el momento en que la presión en el hombro de Leo se intensificó, preparándose para jalarlo hacia atrás, la realidad del salón de fiestas desapareció de su mente. Fue transportado de regreso a la pequeña cocina de su casa, al olor del café y al sonido de la máquina de coser de su abuela. Vio las manos de Isabela, con los nudillos engrosados por el trabajo, entregándole las monedas arrugadas. Escuchó su voz, firme y llena de una fe inquebrantable, diciendo: «Tu música no es un ruido, hijo mío. Es tu alma hablando. No dejes que nadie la silencie». El recuerdo de aquel sacrificio, de aquel amor incondicional, se convirtió en una armadura. El conflicto dejó de ser sobre él y su miedo a la humillación se convirtió en una cuestión de honor. No podía permitir que la voz de su alma, la voz que su abuela tanto se esforzó para que fuera escuchada, fuera silenciada por un apretón en el hombro y por la arrogancia de un mundo que no lo comprendía. Esa epifanía, esa súbita claridad de propósito, le dio la fuerza para un último acto de desafío. Con la fuerza de un propósito renovado, Leo ejecutó un movimiento que nadie podría haber previsto. No fue un acto de agresión, sino de una gracia desesperada. En un movimiento fluido y sorprendentemente rápido, giró sobre sí mismo, deslizándose fuera del alcance del guardia como el agua que escapa entre los dedos. Antes de que la segunda mano pudiera atraparlo, se impulsó hacia adelante y con un pequeño salto se sentó en el banco del piano. El acto fue tan inesperado y audaz que un silencio conmocionado se apoderó del salón. El niño ya no estaba al margen del escenario, suplicando por una oportunidad. Había tomado su lugar en el centro del universo de esa noche. Sentado allí, de espaldas al público, era una pequeña figura de desafío, un David frente a un Goliat de indiferencia y prejuicio. Los guardias por un instante quedaron paralizados, su coreografía de remoción interrumpida por la pura y simple terquedad de aquel pequeño.
Ese segundo de vacilación fue todo lo que Leo necesitaba. No perdió tiempo mirando hacia atrás, no se permitió pensar en lo que sucedería después. Todo su ser, toda su vida, toda su esperanza se concentraron en un solo objetivo. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con una certeza sobrenatural. Las levantó y las posó sobre las teclas de marfil y ébano. El contacto fue eléctrico, un circuito finalmente cerrado. Podía sentir la resonancia de las cuerdas a través de la madera, la promesa de sonido contenida bajo sus dedos. El conflicto alcanzó su punto álgido en ese momento de silencio tenso. Los guardias avanzaban nuevamente. El señor Morales abría la boca para gritar una orden. El público contenía el aliento colectivamente, y Alejandro, por primera vez esa noche, se inclinó hacia adelante en su silla. Su máscara de aburrimiento finalmente rota por una chispa de genuina sorpresa. El mundo entero parecía estar en suspenso, esperando ver si la mano de la autoridad sería más rápida que la mano del artista. Por una fracción de segundo, una oleada de pánico y duda lo asaltó. El silencio del salón era un vacío ensordecedor, y sintió la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. ¿Quién era él? Un niño ciego que practicaba en una tabla de madera para atreverse a tocar en ese instrumento sagrado frente a un maestro y un público de críticos implacables. Las voces del desprecio que había escuchado resonaron en su mente. Absurdo, molestia, fuera de lugar. El miedo a que su música, su alma expuesta, fuera recibida con risas, o peor aún, con el mismo aburrimiento frío que veía en el rostro de Alejandro, casi lo hizo retirar las manos. La fuerza opositora en ese instante no eran los guardias, sino sus propias inseguridades, la voz de la sociedad que durante toda su vida le había dicho que era menos, que no era digno. La tentación de simplemente levantarse y rendirse a su invisibilidad fue inmensa, un último y desesperado susurro de autopreservación contra la aniquilación pública que parecía segura. Pero entonces respiró profundamente, y en ese simple acto de inspirar y expirar, silenció el ruido del mundo exterior y se conectó con su universo interior. Ya no pensó en la multitud, en los guardias, ni siquiera en Alejandro. Pensó en la textura de las manos de su abuela. Pensó en la historia de furia y esperanza que Beethoven había encerrado en esas notas. Se concentró en la necesidad primordial que lo había llevado hasta allí. La necesidad de traducir la belleza y el dolor que existían en su mente, de hacer que los demás vieran el mundo a través de sus oídos. Aquel no era un acto de interpretación, sino de supervivencia espiritual. El piano dejó de ser un objeto de veneración o miedo, se convirtió en una extensión de su propio cuerpo, el único portal a través del cual su alma podía manifestarse verdaderamente. Con esa claridad zen desterró el miedo. Sus dedos, ahora calmados y llenos de propósito, presionaron las primeras teclas y el conflicto central entre el niño y el mundo fue súbitamente interrumpido por la única fuerza capaz de resolver todas las disputas, la música. La primera nota rasgó el silencio del salón, no como el toque titubeante de un niño, sino como un trueno. Fue seguida por una cascada de arpegios, una corriente de sonido tan poderosa y cargada de emoción que actuó como una onda de choque, paralizando a todos en su camino. La música que explotó de ese piano no era un simple sonido, era una fuerza de la naturaleza. Tenía la furia de una tormenta, la melancolía de una noche sin estrellas y la belleza cortante de una flor naciendo en el concreto. Los guardias, que estaban a centímetros de atrapar a Leo, se congelaron en medio del movimiento, sus cuerpos tensos, sus mentes incapaces de procesar la disonancia entre el niño pequeño y frágil que veían y la autoridad titánica del sonido que escuchaban.
La mano que estaba extendida para reprimir ahora flotaba en el aire, impotente. La fuerza física, la herramienta de su oficio, era inútil contra esa barrera invisible y abrumadora de pura emoción sonora. Los invitados, que momentos antes se preparaban para el clímax de una pequeña humillación social, fueron tomados por sorpresa, sus nociones de orden y decoro arrasadas por la inundación de pasión que emanaba del escenario. El desprecio en sus rostros dio paso a una perplejidad atónita. Las conversaciones murieron, las copas de cristal se detuvieron a medio camino de los labios y un silencio reverente que ningún anfitrión jamás lograría imponer descendió sobre el salón. El señor Morales, con la boca abierta para gritar la orden final, sintió las palabras convertirse en cenizas en su garganta. Quedó allí, patéticamente paralizado, su control sobre el evento arrancado de sus manos, no por un acto de rebelión, sino por la autoridad innegable del arte verdadero. El conflicto central había cambiado de campo de batalla. Ya no se trataba de reglas sociales o barreras físicas. Era una disputa entre el ruido vacío del privilegio y la voz universal e innegable del alma humana. Y el alma, en ese momento, estaba ganando. En su mesa de honor, Alejandro de la Torre experimentó una sucesión de emociones que no sentía desde hacía años. Su primera reacción fue un choque puramente técnico. Ese no era un amateur. El niño estaba ejecutando uno de los movimientos más exigentes del repertorio clásico con una ferocidad y precisión que serían notables en un concertista experimentado y eran simplemente imposibles en un niño de esa edad. Su mente analítica comenzó a deconstruir la interpretación, notando la articulación, la dinámica, el fraseo. Por un momento su cinismo intentó encontrar una explicación lógica. Era un truco, un niño prodigio entrenado hasta el agotamiento por padres ambiciosos, una imitación perfecta, pero sin alma, muy parecida a sus propias interpretaciones. Se preparó para juzgar, para encontrar la falla, para diseccionar la técnica e ignorar el contenido, el mismo enfoque frío y distante que aplicaba a su propia música. Pero entonces algo pasó. A medida que la sonata avanzaba, trascendiendo la mera ejecución técnica, la música de Leo comenzó a contar una historia. No era la historia de Beethoven, sino la del propio niño. En los pasajes más furiosos, Alejandro escuchó la rabia de una vida de privaciones. En los momentos de delicadeza, escuchó la añoranza de un amor perdido. En la complejidad de los acordes, escuchó la lucha de un alma que se negaba a ser silenciada. La música dejó de ser una interpretación para ser analizada y se convirtió en una confesión, una corriente de emoción cruda y sin filtrar, que rodeó sus defensas intelectuales y alcanzó directamente su corazón dormido. Reconoció en esa pasión desesperada un eco de sí mismo, del joven que un día amó la música más que a la propia vida. Y, al reconocer eso, fue obligado a enfrentar el fantasma de su propio arte muerto. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad para mostrar quiénes somos realmente. Es en esos momentos cuando la vida puede cambiar. Si crees en el poder de la pasión, para romper barreras, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este. Juntos podemos inspirar al mundo. La última nota de la sonata resonó por el salón, una nota final de triunfo y liberación que flotó en el aire por un largo momento antes de disiparse en un silencio absoluto y profundo. Era un silencio diferente a todos los demás de esa noche. No era el silencio educado de la expectativa ni el silencio tenso de la desaprobación. Era un silencio de asombro, un vacío sagrado dejado por el paso de algo hermoso y terrible. Nadie se movía, nadie osaba respirar. Los guardias permanecían como estatuas de mármol.
sus manos grandes e inútiles colgando a los lados de sus cuerpos. Los invitados, antes tan llenos de sí mismos, ahora parecían pequeños y vulnerables, sus rostros un mosaico de emociones conflictivas, conmoción, incredulidad y en algunos una vergüenza sutil. La música de Leo había despojado a todos de sus máscaras sociales, exponiendo el núcleo humano debajo. En ese instante de silencio compartido, no había ricos ni pobres, maestros ni intrusos. Solo había almas que habían sido tocadas por la verdad. El conflicto central, la batalla entre la pasión de un niño y la indiferencia de un mundo, había llegado a su fin, y la victoria de la pasión era innegable. La fuerza de la autoridad, representada por los guardias, había sido neutralizada. La fuerza del prejuicio, encarnada por el público, había sido silenciada. Y la fuerza de la apatía, personificada por Alejandro, estaba a punto de ser aniquilada. Ese silencio reverente fue roto por un único sonido, no un aplauso, sino una inspiración aguda y temblorosa. Provenía de la mesa de honor. Alejandro de la Torre, el maestro cínico, estaba de pie, con el rostro bañado en lágrimas que no se molestaba en ocultar. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una intensidad redescubierta. Ya no veía a un niño impertinente en el escenario. Veía la música en su forma más pura, la encarnación de la pasión que creía haber muerto para siempre. El conflicto había terminado y el campo de batalla estaba listo para la rendición de un maestro a su nuevo profesor. La principal fuerza que se oponía a Leo no era un villano de cuentos de hadas, sino algo mucho más real e insidioso: el sistema de clases encarnado en la figura del señor Morales y en la actitud colectiva de aquella élite. Para Morales, el universo era un mecanismo de precisión, donde cada pieza tenía su lugar designado y su función específica. La belleza, el arte y el talento, en su visión del mundo, no eran fuerzas universales, sino mercancías de lujo, accesibles y comprensibles solo para aquellos que poseían el pedigrí y la cuenta bancaria para apreciarlas. La presencia de Leo en su salón inmaculado era una falla en la matriz, una disonancia que amenazaba la armonía artificial que vendía a sus clientes. Su motivación no era la maldad, sino el miedo. El miedo a que el desorden del mundo real pudiera manchar su burbuja de perfección. El miedo a que la autenticidad cruda de un niño de la calle pudiera exponer la superficialidad de su universo, y el miedo, sobre todo, a perder el favor de aquellos a quienes servía, cuya validación era el cimiento de su propia identidad. Sin embargo, la barrera más formidable que Leo enfrentó esa noche no fue la de los guardias ni la del esnovismo del público, sino el muro de cinismo erigido alrededor del corazón de Alejandro de la Torre. El aburrimiento del maestro no era simple apatía, era una cicatriz, el resultado de una larga y dolorosa guerra perdida contra la comercialización de su propia alma. Años de interpretaciones para audiencias que lo aplaudían por las razones equivocadas, de negociaciones con agentes que hablaban más de cifras que de sonatas, de una vida donde su don se había convertido en un producto. Lo obligaron a divorciarse de la pasión que alguna vez lo definió. Su indiferencia era un mecanismo de defensa, un escudo para proteger la frágil memoria del joven que un día lloró de alegría al tocar una pieza de Bach por primera vez. La aproximación de Leo fue, por lo tanto, más que una molesta ruptura de protocolo. Fue un ataque directo a esa fortaleza. La pasión pura y no contaminada del niño era un espejo que reflejaba no solo al artista que Alejandro solía ser, sino al fantasma del hombre en que se había convertido. Los guardias, en su función, eran la manifestación física e impersonal del sistema. No operaban basados en la malicia,
sino en un conjunto de reglas no escritas, un protocolo de exclusión social. Para ellos, el peligro no estaba definido por la intención, sino por la apariencia. Un niño pobre en un ambiente de lujo era, por definición, una anomalía, una disrupción que necesitaba ser contenida. La lógica de su trabajo no era proteger a las personas de daños físicos, sino proteger el ambiente de contaminaciones sociales. Fueron entrenados para identificar lo que estaba fuera de lugar, y Leo era la personificación de esa disonancia. Al moverse, para interceptarlo, no actuaban como individuos, sino como anticuerpos de un organismo social, cuya función primaria era identificar y expulsar cualquier elemento extraño que amenazara la homeostasis de su ecosistema de privilegio. Su fuerza no provenía de su brutalidad, sino de su impersonalidad, la certeza de que estaban simplemente manteniendo el orden natural de las cosas. Antes de que la música de Leo lo silenciara, los invitados de la gala formaban una fuerza opositora colectiva, un muro de prejuicio pasivo. El pensamiento que unía a la mayoría de ellos era un sentimiento de violación, no de sus personas, sino de su espacio y de sus expectativas. Habían pagado un alto precio por una noche de belleza curada, de elegancia predecible, una fuga del desorden y la imprevisibilidad del mundo real. La presencia de Leo era una ruptura en ese contrato tácito. Era la realidad, con su pobreza y su necesidad, invadiendo su santuario. La irritación que sentían era la de un consumidor insatisfecho cuyo producto vino con defecto. No se veían como opresores, sino como víctimas de una falla de servicio. Su indiferencia era, por lo tanto, una forma de autodefensa, una manera de reforzar las paredes de su burbuja, reafirmando para sí mismos que el sufrimiento y la pasión de mundos como el de Leo no les concernían, y que su único papel era ser removidos para que el espectáculo pudiera continuar como estaba programado. El cinismo de Alejandro era también una forma de luto, una armadura construida sobre la tumba de un sueño antiguo. En su juventud, su pasión por la música era una fuerza totalizadora, una devoción que lo consumía y lo aislaba. Había sacrificado amistades, relaciones y las alegrías simples de la vida en pos de una búsqueda implacable por la perfección técnica. Recordaba vívidamente el ultimátum de un amor de su juventud: ¿es el piano o soy yo? Él eligió el piano solo para descubrir, años después, que la perfección sin amor era una compañía fría y silenciosa. Inconscientemente comenzó a asociar la vulnerabilidad de la pasión artística con el dolor de la pérdida y la soledad. Por lo tanto, su apatía no era solo una reacción a la superficialidad del mundo de la música, sino un exilio autoimpuesto, una negativa a sentir tan profundamente de nuevo para no correr el riesgo de lastimarse. La pasión de Leo era una amenaza porque lo invitaba a regresar a ese lugar de sentimiento intenso que había jurado abandonar para siempre. En el instante en que las primeras notas de Leo llenaron el salón, la fuerza opositora de Alejandro se manifestó como una resistencia activa e interna. Su primera reacción no fue de curiosidad, sino de rechazo. Cruzó los brazos, una barrera física contra la marea de sonido que se aproximaba. Su mente de maestro comenzó a trabajar febrilmente, no para apreciar, sino para diseccionar y destruir. Intentó concentrarse en la técnica del niño, buscando errores en el digitado, fallas en el ritmo, cualquier imperfección que le permitiera descartar la interpretación como la de un aficionado con suerte. Estaba intentando, desesperadamente, intelectualizar la experiencia, transformarla en un problema técnico a resolver, en lugar de una ola emocional que amenazaba con ahogarlo.
Era el último y más desesperado acto de su yo cínico, un intento de usar la frialdad del análisis para apagar el calor de la emoción que la música de Leo amenazaba con reavivar en su alma. La indiferencia del público, antes de que sonara la primera nota, era tal vez la forma más cruel de oposición. No era una hostilidad activa, que al menos reconocería la existencia de Leo como adversario, sino una anulación completa de su humanidad. Para la mayoría de los presentes, él era un borrón, un ruido de fondo, una breve e insignificante desviación del guión de la noche. Sus sueños, sus miedos, el sacrificio de su abuela, nada de eso existía para ellos. El foco estaba en sus propias conversaciones, en sus copas de champán, en la compleja red de sus alianzas sociales. Ese muro de desinterés era, en muchos aspectos, más difícil de escalar que cualquier barrera física. La hostilidad puede ser combatida, pero la indiferencia es un vacío que absorbe la pasión y la transforma en irrelevancia. Era una fuerza pasiva, pero abrumadora, que amenazaba con borrar a Leo no con un golpe, sino con la simple negativa a reconocer que siquiera estaba allí. La música de Leo, por lo tanto, se convirtió en una declaración de guerra contra esa apatía. Cada nota era una piedra arrojada contra el cristal de su indiferencia. La interpretación no era una petición de atención, sino una exigencia. La pasión cruda en su ejecución obligó a los invitados a salir de sus burbujas de autoabsorción y a enfrentarse a un sentimiento que no podían controlar ni ignorar. La música no les dio opción más que sentir. Invadió sus conversaciones triviales, silenció sus risas vacías y los obligó a participar en una experiencia emocional que no estaba en el programa. La batalla, entonces, era entre la verdad innegable del arte de Leo y la conveniencia de la apatía de la élite. Al obligarlos a escuchar, a sentir, a reconocer la profundidad del alma que se expresaba a través de ese piano, Leo no solo capturó su atención, derrotó la propia premisa de su indiferencia, demostrando que ciertas verdades, cuando se expresan con suficiente pasión, no pueden ser ignoradas. La interpretación de Leo fue el catalizador que disolvió una a una las fuerzas que se le oponían. El sistema de clases, personificado por el señor Morales y sus guardias, fue neutralizado de manera espectacular. La autoridad de ellos, que dependía enteramente de la aprobación tácita de la élite, se evaporó en el momento en que esa misma élite fue subyugada por la música. Interrumpir a Leo ahora no sería un acto de mantener el orden, sino una herejía, una ofensa grosera contra la experiencia trascendental que todos, incluidos sus patrones, estaban viviendo. Los guardias, antes instrumentos de exclusión, se convirtieron en guardianes involuntarios de ese momento sagrado, su inmovilidad un testimonio de su impotencia. Su poder, basado en reglas sociales, fue subyugado por un poder superior y más antiguo, el poder del arte para redefinir las reglas de cualquier ambiente que ose acogerlo. Mientras tanto, dentro de Alejandro, la batalla final contra su propio cinismo llegaba a un clímax devastador. Cada nota tocada por Leo era un golpe de martillo contra el muro que había construido alrededor de su corazón. La música ya no era un eco lejano de su juventud, era una resurrección. Sintió la escarcha de años de apatía derretirse, dando paso a una inundación de sentimientos que pensaba que estaban muertos. El dolor de la pérdida, la alegría de la creación, la agonía de la pasión. Fue una experiencia dolorosa y al mismo tiempo liberadora. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de catarsis, la purificación de un alma que finalmente se permitía sentir de nuevo. La fuerza antagónica de su indiferencia no fue simplemente derrotada,
fue aniquilada y reemplazada por una vulnerabilidad que lo dejó completamente abierto, listo para ser rehecho, reinspirado y renacido. Cuando la última nota se desvaneció, la transformación en Leo era casi palpable. El niño tímido y asustado que había entrado al salón parecía haberse disuelto, reemplazado por una figura de una calma y autoridad impresionantes. No se encogió en el banco del piano, no se apresuró a huir. Permaneció sentado, de espaldas al público, las manos aún posadas sobre las teclas, como si estuvieran en reposo tras una gran batalla. La corriente de emoción que había liberado a través de la música lo había vaciado de su miedo, llenando el vacío con una nueva y silenciosa confianza. En ese momento, ya no era el niño ciego del barrio obrero, el intruso en el mundo de los ricos. Era la música. Su identidad se había fusionado con su arte, y esa nueva esencia era inatacable, inmune al juicio o al desprecio. Había encontrado su voz, y el descubrimiento lo revistió de una dignidad que ninguna ropa cara o estatus social podía conferir. El silencio profundo fue roto, no por un coro de aplausos, sino por un sonido solitario, lento y deliberado. Palmas. Alejandro de la Torre estaba de pie, aplaudiendo. No era el aplauso educado de un invitado de honor, sino el aplauso visceral y conmovido de un alma que acababa de ser salvada. Con los ojos llorosos fijos en Leo, comenzó a caminar hacia el escenario. Cada paso era una renuncia a su cinismo, una peregrinación de regreso a su propia pasión perdida. Ya no veía a la multitud, no escuchaba los susurros atónitos, ignoró completamente el rostro pálido y horrorizado del señor Morales. El mundo opulento y superficial de la gala había dejado de existir para él. Su universo, en ese instante, se redujo a ese escenario, a ese piano y al pequeño niño que había logrado, en pocos minutos, realizar un milagro que él consideraba imposible. Hacerle sentir la música de verdad después de una vida entera de solo tocarla. Al llegar al escenario, Alejandro no se posicionó por encima de Leo como un maestro, sino que se arrodilló a su lado, un acto de sumisión y reverencia que conmocionó al público más que cualquier otra cosa. Colocó una mano suave en el hombro del niño, que se giró hacia el toque, el rostro sereno pero expectante. Ignorando completamente el silencio de la multitud y los micrófonos que lo esperaban, Alejandro habló directamente con Leo, con una voz baja y embargada por la emoción. «Pequeño», comenzó, ¿Quién te enseñó a hacer que el alma llore y sonría al mismo tiempo a través de estas teclas? La pregunta no era sobre técnica o entrenamiento, era sobre el origen de esa emoción abrumadora. Leo, sintiendo la sinceridad genuina en la voz del hombre, simplemente respondió: «Nadie, señor. Solo toco lo que siento. Toco los colores que no puedo ver». La respuesta, en su simplicidad poética, fue el golpe final en el corazón de Alejandro. No estaba frente a un prodigio entrenado, sino frente a un canal puro de sentimiento y arte. Con esa revelación resonando en su mente, Alejandro tomó uno de los micrófonos del pedestal. Aún arrodillado junto a Leo, un gesto que lo colocaba como un súbdito junto a un rey, se dirigió al público atónito. Su voz, cuando habló, no tenía la cortesía distante de un artista famoso, sino la crudeza de un hombre que acababa de pasar por una epifanía. «Señoras y señores», dijo, su voz resonando por el salón, «les pido disculpas, parece que hubo un error en el programa de esta noche». Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. «Fui anunciado como la atracción principal, pero eso fue un error. Esta noche no vinimos a escucharme, vinimos a descubrir la música de verdad, y su nombre es Leo». La declaración fue un trueno,
un acto público de humildad que desmanteló décadas de ego y fama, y en su lugar plantó la semilla de un nuevo comienzo, no solo para el niño, sino para él mismo. El discurso de Alejandro fue el dique que se rompió, liberando la emoción contenida del público. El silencio reverente explotó en una ovación estruendosa, un sonido de una magnitud y sinceridad que aquel salón raramente presenciaba. No era el aplauso educado para un nombre famoso. Era una corriente de admiración genuina, un reconocimiento colectivo del milagro que acababan de presenciar. Las personas estaban de pie, muchas con lágrimas en los ojos, aplaudiendo, no solo al niño en el escenario, sino a la redescubierta belleza y verdad en sus propias vidas. Leo, que no podía ver los rostros maravillados ni los cuerpos erguidos, sintió la ovación como una ola de calor físico. Sintió la vibración subir del suelo a través del piano y entrar en su cuerpo, la energía de la hostilidad transformada en amor. Era la validación sensorial de su victoria, la prueba de que su voz, su música, había sido no solo escuchada, sino profundamente comprendida. Esa experiencia solidificó la transformación de Leo de una manera que años de práctica silenciosa jamás podrían. El niño que se coló en el salón, sintiéndose un intruso, ahora entendía que pertenecía a ese escenario más que cualquier otra persona. Había aprendido, en esos pocos e intensos minutos, que su música no era solo una forma de expresión personal, sino un puente capaz de conectar su alma con la de los demás, de obligar a un mundo cínico a detenerse y sentir. Su ceguera, que la sociedad veía como una deficiencia, ahora comprendía que era la fuente de su poder, la condición que le permitía ver la música con una claridad y profundidad inaccesibles para los demás. Ya no era un niño con un don, era un artista que había encontrado su propósito, y esa autoconciencia le confería una serenidad y una fuerza que lo acompañarían por el resto de su vida. La transformación de Alejandro, iniciada en público, se profundizó en la privacidad de su estudio personal en los días que siguieron. Invitó a Leo a su casa, un santuario modernista donde un piano de cola idéntico al de la gala reposaba, no como una pieza de exhibición, sino como un viejo amigo descuidado. Por primera vez en más de una década, Alejandro no se sentó al piano para practicar escalas o repasar un repertorio contractual. Se sentó para conversar. Sus dedos, que antes se movían con la precisión fría de un cirujano, ahora tocaban con una vacilación vulnerable. No tocó una pieza famosa, sino una melodía improvisada, una composición que nacía allí, en ese momento. Era una melodía que hablaba de arrepentimiento, de años perdidos en un desierto de apatía, pero que gradualmente encontraba una nota de esperanza, una resolución frágil, pero genuina. Era su respuesta a la sonata de Leo, su propia confesión musical, ofrecida no a un público, sino al niño que le había enseñado a hablar su lengua nativa de nuevo. Leo escuchó, inmóvil, la improvisación de Alejandro. Para él, la música era un libro abierto del alma del hombre. Escuchó la juventud de Alejandro, una cascada de notas brillantes y llenas de promesas. Luego, escuchó la melodía volverse más lenta, más mecánica, las armonías perdiendo color, tornándose grises y predecibles, los años de cinismo y desconexión. Y entonces escuchó el cambio. Una nueva nota vacilante al principio, pero que crecía en fuerza, introducida por la influencia de su propia sonata. Era la esperanza, era la cura. Al final de la pieza, Leo no dijo, «Fue hermoso», ni «Tú tocas». Bien», dijo con una simplicidad profunda. «Escuché, estabas triste, pero ahora estás encontrando el camino de vuelta». En ese momento, la dinámica de maestro y aprendiz se disolvió completamente. Eran dos artistas, dos sobrevivientes, que habían usado la música para encontrarse y curarse mutuamente.
La transformación de ambos estaba entrelazada. Una armonía perfecta nacida de la más improbable de las disonancias. La metamorfosis de Alejandro reverberó más allá de su estudio privado, sacudiendo las estructuras de su carrera pública, con una claridad de propósito que no sentía desde hacía décadas. Instruyó a sus agentes a cancelar su próxima gira mundial, una serie de conciertos en salas de espectáculos opulentas y exclusivas, cuyos boletos costaban una fortuna. La decisión causó pánico e incredulidad en el mundo de la música clásica. En su lugar, anunció un nuevo y radical proyecto: la Gira del Alma, una serie de presentaciones gratuitas en hospitales, orfanatos y escuelas públicas en los barrios más pobres de Monterrey. Cambiaría los aplausos de la élite por la posibilidad de tocar para aquellos que nunca tendrían la oportunidad de escucharlo, para los corazones que, como el de Leo, más necesitaban del consuelo de la música. Fue un acto de rebelión artística, una declaración de que su talento ya no sería prisionero del lujo, sino una herramienta de servicio y conexión humana. El maestro estaba, finalmente, poniendo su arte donde estaba su alma redescubierta. La transformación no estaría completa sin unir a los dos catalizadores de ese cambio. Alejandro no concebía su nueva jornada sin la presencia de Leo a su lado. Lo invitó no para ser un espectador o un alumno a remolque, sino un compañero igualitario. «Leo», dijo, «esta gira no es mía, es nuestra. Necesito que vengas conmigo, no para abrir mis conciertos, sino para tocar conmigo. Quiero que el mundo escuche la conversación entre nuestras dos almas, el diálogo entre la experiencia y la inocencia, entre la técnica y la pasión pura». Para Leo, la invitación era la validación final. Ya no era el niño que soñaba con tocar para su ídolo. Era el artista invitado a compartir el escenario con su amigo y mentor. Su aceptación fue inmediata y llena de alegría. El arco de transformación de ambos se completaba al unirse en una misión compartida, listos para llevar su música no a los palacios de mármol, sino a los corazones que más necesitaban de su belleza curativa. El clímax de la jornada de Leo y Alejandro no ocurrió bajo los candelabros de cristal de un salón opulento, sino bajo las luces fluorescentes y zumbadoras de un gimnasio deportivo en una escuela pública en el barrio más necesitado de Monterrey. El escenario era improvisado y el piano, un instrumento vertical, viejo y un poco desafinado, donado a la escuela años antes. El público no estaba compuesto por socialités en vestidos de seda, sino por niños con uniformes gastados, padres con el cansancio del trabajo estampado en el rostro y maestros con la esperanza obstinada en la mirada. Había un escepticismo palpable en el aire, una curiosidad mezclada con la desconfianza de quienes están acostumbrados a ser olvidados. Para ellos, la música clásica era de otro planeta, y la presencia del famoso Alejandro de la Torre, acompañado por un niño ciego que era uno de los suyos, era un evento tan extraño que rozaba lo surreal. El verdadero desafío ya no era conquistar a una élite cínica, sino construir un puente sobre el abismo de la cultura y la experiencia. Cuando Alejandro y Leo se sentaron lado a lado al piano, un silencio inquieto se instaló. No comenzaron con una pieza de virtuosismo complejo, sino con una melodía simple, una canción de cuna folclórica mexicana que todos allí conocían, rearranjada para dos pianos. La melodía familiar, tocada con la profundidad de un maestro y el alma de un niño, fue la llave que abrió la puerta de los corazones de aquella audiencia. Los niños, que antes se movían en sus sillas, se quedaron quietos, con los ojos fijos en las cuatro manos que danzaban sobre las teclas. Los padres, que esperaban sentirse excluidos por un arte que no les pertenecía, se sintieron vistos y representados.
La música, despojada de su pompa y formalidad, se convirtió en un lenguaje universal, una conversación que hablaba de amor, de pérdida, de trabajo y de esperanza. El clímax fue el momento en que un niño pequeño en la primera fila, que no debía tener más de 5 años, se levantó y comenzó a dirigir el aire con sus manitas, completamente absorto. En ese instante, la música cumplió su misión. Dejó de ser una interpretación y se convirtió en una experiencia compartida. Al final del concierto, el aplauso que siguió no fue una ovación estruendosa como la de la gala, sino algo más íntimo y tal vez más significativo, un reconocimiento cálido y sostenido, lleno de sonrisas y silbidos de alegría de los niños. La resolución de ese momento no estaba en el sonido, sino en lo que vino después. Alejandro y Leo no se retiraron a los bastidores. Bajaron del escenario improvisado y se mezclaron con la multitud. Alejandro, el hombre que antes apenas soportaba la adulación de la élite, ahora estaba arrodillado en el suelo de linóleo, mostrando pacientemente a un grupo de niños fascinados cómo los martillos del piano golpeaban las cuerdas, su risa genuina resonando por el gimnasio. Leo, por su parte, fue rodeado por otros niños y niñas que lo tocaban con una curiosidad respetuosa, haciendo preguntas no sobre su ceguera, sino sobre cómo lograba hacer que la música volara. En ese instante, las barreras de fama, edad y discapacidad se disolvieron completamente, dejando solo la pura y simple alegría de la conexión humana. La noticia de aquel concierto se extendió por Monterrey, no a través de los periódicos de élite, sino a través de las redes de conversaciones de la comunidad, de los posts emocionados de los padres en las redes sociales y de un pequeño reportaje en la televisión local. La historia de un pianista mundialmente famoso y su joven protegido ciego que cambiaron las salas de concierto más prestigiosas del mundo por el gimnasio de una escuela pública, se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de esperanza. La gira del alma dejó de ser solo un proyecto personal y se transformó en un movimiento. Otros músicos, inspirados por el ejemplo, comenzaron a ofrecer su tiempo para proyectos similares. Patrocinadores, que antes solo invertían en eventos de gala, crearon fondos para llevar el arte a las comunidades necesitadas. La resolución final no fue solo la cura de 2 almas, sino el inicio de la cura de una fractura social, demostrando que la música, cuando se toca con un propósito verdadero, podía de hecho construir puentes sobre cualquier abismo. En uno de los conciertos de la gira, realizado en el patio de un hospital infantil, Alejandro dispuso un lugar de honor en la primera fila para una invitada especial, Isabela, la abuela de Leo, vestida con lo mejor de sus vestidos y con las manos entrelazadas en el regazo, observó la interpretación con una emoción silenciosa que era más elocuente que cualquier aplauso. Vio a su nieto, el niño para quien había dibujado un teclado en una tabla de madera, ahora sentado en un piano de verdad, al lado del gran maestro que solo conocía por la radio. No entendía la complejidad técnica de la música, pero entendía el lenguaje del alma. Vio la alegría en los rostros de los niños enfermos, vio el respeto en los ojos de Alejandro hacia su nieto y vio la confianza serena con la que los dedos de Leo se movían. En ese momento, todo su sacrificio, todas las horas de trabajo extra, todas sus preocupaciones encontraron su resolución. No solo había ayudado a su nieto a realizar un sueño, había desencadenado una ola de cura y belleza que tocaba cientos de otras vidas. Tras el concierto, en los bastidores improvisados, Alejandro se sentó con Leo, lejos de los ojos del público. La atmósfera era de calma y propósito. «Leo», comenzó Alejandro,
Lo que estamos haciendo aquí es más importante que cualquier premio o crítica que haya recibido. Pero no es suficiente. Tu genialidad merece las mejores herramientas del mundo. En ese momento, formalizó su promesa. Anunció que había creado un fondo fiduciario a nombre de Leo, garantizando no solo su sustento, sino su educación musical en los conservatorios más prestigiosos del mundo cuando llegara el momento. Era la promesa de un futuro seguro, la resolución de una vida entera de incertidumbres. Pero el regalo más importante no fue el financiero. Alejandro miró al niño y dijo: «El mundo me llama maestro, pero fuiste tú quien me enseñó la lección más importante. Me enseñaste a escuchar la música de nuevo, en lugar de solo ejecutarla. Por eso seré eternamente tu alumno». La resolución se extendió incluso al señor Morales, el símbolo del esnovismo que intentó bloquear el camino de Leo. Días después de la gala, buscó a Alejandro, pálido y preparado para ser despedido. «Señor de la Torre», comenzó, «quisiera disculparme formalmente por el lapso inaceptable». Alejandro lo interrumpió, no con enojo, sino con una calma que era aún más desconcertante. «No hay nada que disculpar, Morales. Solo cumpliste tu papel en el sistema que yo mismo ayudé a perpetuar. Pero ese sistema terminó». Luego informó al organizador que el Gala de la Armonía del próximo año sería radicalmente diferente. En lugar de una celebración vacía del lujo, sería el lanzamiento oficial de la Fundación La Primera Nota, dedicada a financiar la educación musical de niños necesitados. Y el concierto de apertura, concluyó Alejandro, será de Leo, el primer beneficiario de la fundación. Tu tarea será asegurarte de que la audiencia incluya tanto a los ricos como a los habitantes del barrio de Leo. La armonía, después de todo, es para todos. Ese decreto no fue un castigo para Morales, fue una reeducación. Semanas después, en una tarde tranquila, Leo pidió a Alejandro que lo llevara de regreso a su antigua casa. Entró en la pequeña sala, donde el olor a café y tela aún flotaba en el aire, y caminó hasta la vieja tabla de madera con el teclado pintado a carbón. Isabela y Alejandro observaron en silencio mientras Leo se sentaba en el suelo y pasaba los dedos sobre las teclas mudas. No había sonido, pero en su mente una sinfonía de gratitud sonaba. Esa pieza de madera no era un recuerdo de su pobreza, sino un monumento a su resiliencia y al amor de su abuela. La tocó con reverencia, honrando al niño que había sido, el soñador que practicaba en silencio, sin olvidar nunca el origen de su fuerza. La resolución de su viaje no era escapar de su pasado, sino integrarlo, entender que cada tecla silenciosa que había presionado en esa tabla había sido una nota esencial en la magnífica sonata de su vida. Un año después, el salón del Gala de la Armonía estaba irreconocible. El brillo de la opulencia aún estaba allí, pero ahora era compartido, calentado por una nueva energía de inclusión y propósito. Junto a las mesas elegantemente dispuestas para la élite de Monterrey, había secciones enteras reservadas para familias y niños de los barrios obreros de la ciudad, todos vestidos con sus mejores ropas, los ojos brillando de admiración y pertenencia. En el escenario, 2 pianos de cola estaban posicionados uno frente al otro. La noche marcaba el primer concierto oficial de la Fundación La Primera Nota, y sus cofundadores, Alejandro de la Torre y el joven maestro Leo, se preparaban para tocar. La resolución de su historia no fue un final, sino un comienzo, la creación de un espacio donde las barreras que casi los destruyeron ahora eran sistemáticamente desmanteladas, nota por nota, concierto por concierto. La pieza que tocaron esa noche no era de Beethoven ni de Chopin.
Era una composición original, titulada Sonata del Alma, que habían creado juntos a lo largo de ese año. Era un diálogo musical, una conversación entre dos pianos que contaba su historia. El piano de Alejandro comenzaba con melodías complejas y melancólicas, hablando de años de soledad y perfección técnica vacía. Luego, el piano de Leo respondía con arpegios llenos de una pasión cruda y una esperanza inquebrantable, la voz de la resiliencia. Las dos melodías se entrelazaban, a veces en conflicto, a veces en armonía, hasta que, en el gran final, se fusionaban en un único y poderoso acorde, una resolución que no era la victoria de una voz sobre la otra, sino la creación de algo completamente nuevo y más hermoso. Esta historia nos recuerda que, al final, la pasión y el coraje pueden cambiarlo todo. Si este relato te conmovió y quieres que más personas tengan acceso a historias como esta, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden transformar vidas. La historia de Leo es un poderoso recordatorio de que el verdadero talento es una fuerza de la naturaleza, indiferente a las barreras que la sociedad construye. Su viaje nos enseña que la genialidad puede florecer en los suelos más improbables, que el alma no conoce clases sociales y que el arte, en su forma más pura, habla un lenguaje universal que trasciende el estatus, la riqueza y hasta las limitaciones físicas. La ceguera de Leo no le impidió ver el mundo con una claridad emocional profunda, y su pobreza no le impidió crear una riqueza de belleza que el dinero no puede comprar. La moraleja es un desafío directo a nuestro sistema de valores. A menudo buscamos la grandeza en los palacios y en los escenarios famosos, cuando en realidad puede estar escondida en una casa humilde, practicando en un teclado de madera, esperando solo una oportunidad para ser escuchada y cambiar el mundo. Paralelamente, la saga de Alejandro de la Torre ofrece un mensaje conmovedor sobre la redención y el poder curativo del arte. Su transformación de un maestro cínico y agotado a un mentor apasionado y humanitario demuestra que nunca es demasiado tarde para reconectarse con el propósito que alguna vez dio sentido a nuestra vida. Nos muestra que el éxito y la fama pueden convertirse en las victorias más vacías si, en el proceso, perdemos la pasión que nos encendió al principio. La interpretación de Leo no fue solo un concierto, fue un acto de resurrección artística para Alejandro, un recordatorio de que el arte no es una competencia de técnica, sino un acto de compartir el alma. La historia nos asegura que incluso los corazones, más endurecidos por el cinismo y la desilusión, pueden ser despertados y curados por la honestidad desarmante de la pasión verdadera. La historia también es una oda al coraje de ser vulnerable. El acto más valiente de Leo no fue enfrentarse a los guardias, sino tener la audacia de sentarse a ese piano y exponer su alma, sin la garantía de ser comprendido o aceptado. De la misma manera, la mayor fuerza de Alejandro no fue su fama ni su técnica, sino su coraje final para despojarse de su cinismo y llorar en público, admitiendo su propia fragilidad. La moraleja que emerge es que la verdadera transformación solo es posible cuando tenemos el coraje de mostrarnos como realmente somos, con nuestras pasiones, nuestros dolores y nuestras imperfecciones. El talento de Leo habría permanecido silencioso sin el coraje de desafiar las barreras, y el alma de Alejandro habría permanecido congelada sin el coraje de permitirse ser tocado. Es un llamado para que cada uno de nosotros encuentre la fuerza para compartir nuestra propia música, por más aterrador que sea el escenario. Por último, el viaje de Leo y Alejandro nos deja con una verdad resonante. El arte, en su esencia, es la mayor fuerza unificadora de la humanidad.
Es el puente que conecta al pobre y al rico, al ciego y al que ve, al cínico y al soñador. La música esa noche no fue un entretenimiento, sino una plegaria, un lenguaje que todos en el salón pudieron entender, independientemente de su origen o experiencia. Nos recuerda que bajo las capas de nuestras diferencias sociales y circunstanciales, todos compartimos la misma capacidad de sentir dolor, de soñar con la belleza y de ser transformados por ella. La armonía más bella, después de todo, no se crea con notas idénticas,